Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición 15 de Políticas en Línea. Y hoy, en esta edición 15, quiero ante todo agradecerles a nuestros seguidores y la audiencia que han estado con nosotros en estos últimos 6 meses, pues agradecerles su interés y su muy activa y enriquecedora participación e interacción en este espacio. Cuando empezamos con la primera edición de Políticas en Línea, analizamos la gestión política que se dio desde el gobierno costarricense frente a la crisis del COVID-19. Para tal fin, entonces habíamos invitado a la politóloga Eugenia Aguirre del Observatorio de la Política Nacional en Costa Rica. Hoy, casi 6 meses más tarde, el panorama ha cambiado bastante drásticamente y mientras que en abril la mayoría de la población valoró de forma positiva la labor del gobierno costarricense frente a la pandemia y también a nivel internacional se reconoció la muy exitosa gestión del gobierno. Pues en este momento una reciente encuesta del Sid Gallup indica que en este momento más de la mitad de la población tiene una mala percepción del actual gobierno. Además, en estos días nos encontramos ante una situación política y social bastante complicada, caracterizada por la polarización y tristemente también por la violencia. Ante estos cambios nos pareció pertinente volver a conversar sobre la gestión política y el desempeño de la política costarricense en cuanto a la crisis causada por la pandemia. A tal efecto, invitamos otra vez a un representante del Observatorio de la Política Nacional. Invitamos al doctor Rotzai Rosales, quien es el coordinador del OPNA. Y yo espero con mucho interés su intervención porque me interesa mucho cómo él analiza estos cambios que se han dado en los últimos 6 meses y que nos dé ojalá una orientación en cuanto al camino que debería seguir la política costarricense para poder superar las diferentes crisis que afronta el país en este momento. Así que le agradezco la anuencia al doctor Rotzai Rosales y a la audiencia. Como siempre, les deseo una muy informativa y entretenida tarde con Políticas en Línea. Y con esto le doy la palabra a la moderadora Lady Jackson. Muchas gracias y un saludo desde la casa. Muchísimas gracias a doña Evelyn Geiser, quien nos dio esta bienvenida, y tal y como ella señalaba, hace casi 6 meses que iniciamos con este proyecto de Políticas en Línea. Le agradecemos a usted por acompañarnos este jueves 8 de octubre con una edición más, la edición número 15 de Políticas en Línea. Y como adelantábamos, hoy vamos a estar conversando con Rotzai Rosales, el doctor Rotzai Rosales, quien es coordinador del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica. Con él vamos a estar hablando un poco sobre todos estos temas del manejo de la pandemia por parte del gobierno costarricense. Últimamente hemos visto cómo el país ha estado en situaciones convulsas y queremos hacer un análisis desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy, de qué forma se han intentado hacer las diferentes estrategias en el tratamiento de los escenarios que presenta la pandemia. Y en espera de Rotzai, que en unos minutos se va a sumar, quería comentarles, por ejemplo, un artículo que recientemente, el día de ayer, comentaba Rotzai Rosales sobre, en Semanario Universidad de la Universidad de Costa Rica, en el análisis impuestos hacen estallar malestares acumulados en protestas desde lo rural del país. Y en este artículo él hacía como esa síntesis de qué es lo que ha pasado en el país durante estos últimos meses, durante estos últimos días. Y por ejemplo, en una de las frases que él mencionaba en conjunto con este análisis que pueden encontrar en la página de Semanario
de la Universidad de Costa Rica, él explicaba que como parte de la opinión que se brinda del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica, él explicaba, por ejemplo, que las manifestaciones que se están dando en estos momentos, como las hemos visto en la mayoría de noticias, estas manifestaciones son producto de un proceso de acumulación y no resolución de malestares de amplios sectores diversos de la sociedad, porque hemos visto que son diversos los sectores que se están manifestando, ya no están en una misma, no son de una misma agrupación, sino que son varios grupos los que se han ido manifestando en los últimos días. Asimismo, él explicaba que muchos de estos grupos hasta hace poco con posiciones contradictorias con respecto a algunos temas puntuales, pero que convergen en un detonante concreto, la presentación de la propuesta del gobierno ante el Fondo Monetario Internacional, sin que hubiese activado ningún mecanismo de consulta hacia la ciudadanía en general y hacia esos sectores en particular. Es parte de la percepción que tiene don Rotzai Rosales y de eso queremos hablar con él, ¿verdad? Que nos explique cómo ha sido ese manejo político y en estas últimas semanas que hemos visto esas manifestaciones. Así que, por ejemplo, dentro de las interrogantes que tenemos para don Rotzai, es hablar un poquito sobre esta actual coyuntura, caracterizada por esta complejidad, por esta alta tensión y cómo él más bien ha valorado todo este manejo político que ha tenido el gobierno sobre esta crisis. Asimismo, queremos conversar y que él nos explique desde su óptica cuál es desde su análisis también, cuál es el actuar de los otros actores políticos del sistema. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa, los partidos políticos, los sectores organizados de la sociedad, entre otros. ¿Cuál es el análisis que se da de estos actores dentro de todos estos 6 meses de la pandemia? Y tal vez que él nos dé su punto de vista y nos explique de qué manera convergen estas agrupaciones, si es que se puede decir de esta forma. También con él queremos hablar un poco sobre aquella propuesta que había sido promovida por el gobierno de la República, conocida como Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga, que ante los escenarios actuales nos preguntamos si esta propuesta realmente funcionó o más bien de qué forma estamos viendo los resultados de este llamado al diálogo que había hecho el gobierno hace algunas semanas. También hablar un poco sobre esta inminente crisis política que estamos viviendo en Costa Rica y que don Rotzai desde su análisis nos diga cuáles son como esos efectos directos que vamos a estar viendo en el corto, mediano, en el largo plazo en nuestro país con todo lo que está ocurriendo. Ya don Rotzai tuvo un leve atraso, pero ya se está conectando, así que ya él va a venir a respondernos todas estas interrogantes que les estoy mencionando desde un principio. Y con él también vamos a hablar un poquito sobre las últimas encuestas. Por ejemplo, la encuesta que salió en el mes pasado, en donde se hablaba sobre la labor del presidente Alvarado, en la encuesta de Sid Gallup, en donde se mencionaba que el 56% de los encuestados desaprobaba toda la gestión que está haciendo el presidente Alvarado y un 35% la veía positiva. Entonces vemos cómo esa percepción que se dio en esa encuesta en mes de septiembre sobre la gestión de Alvarado difiere mucho del 58% de aprobación que recordemos había conseguido en mayo anterior. ¿De qué manera se explican estos datos y cómo se está manejando? Es otro de los puntos que queremos hablar con él. Asimismo, vamos a estar mencionando en estos escenarios que estamos viviendo y con el análisis de estos 6 meses de pandemia, cómo ha sido, cómo se puede hacer ese acercar las posiciones y lograr los acuerdos sociales y políticos necesarios.
¿De qué forma podemos analizar para llegar a esos acuerdos de los que tanto se habla, pero no se ha logrado llegar después de estas semanas de protesta? Entonces, ¿de qué forma se puede llegar al diálogo y se pueden llegar a este tipo de acciones? En el tanto se conecte don Rotzai, le quiero dar la cordial bienvenida también a doña Eugenia Aguirre, quien es la coordinadora, bueno, también pertenece al Observatorio de la Política Nacional, y ella nos quiere hacer una breve bienvenida. Adelante, Eugenia. Bueno, contarles, tal vez tengo unas noticias sobre el observatorio que me gustaría aprovechar, comentarles mientras Rotzai se nos incorpora. Desde el día 1 que inició la pandemia, desde el Observatorio de la Política Nacional, iniciamos un registro de las acciones gubernamentales sobre el COVID-19. Este ejercicio de recopilar una por una las medidas lo concluimos el día de ayer, ya 7 meses después de iniciada la pandemia, y es un recurso abierto que estamos poniendo a disposición de toda la comunidad para efectos de valorar esta gestión gubernamental que ha ido cambiando. Recordemos que empezó con un lema muy claro, que era quédate en casa, luego se transformó en el lema el martillo y la danza, y por último llegó al famoso lema que tenemos ahora: Costa Rica trabaja y se cuida. Entonces, en esta tercera fase ya dimos por cerrado este análisis de cara a poder dedicarnos también a algo, a un nuevo producto, que será el registro de las distintas posiciones y las distintas declaraciones que están dando los sectores, parte de las negociaciones que el gobierno ha iniciado para definir la propuesta ante el Fondo Monetario Internacional. Entonces, Eugenia, yo adelantaba un poquito sobre ese tema, y precisamente es lo que vamos a estar conversando más adelante con don Rotzai, sobre ese manejo de las posiciones que ha dado el gobierno durante todos estos 6 meses y particularmente en estos últimos días. Precisamente usted hablaba de eso hoy en un medio nacional, sobre el manejo que se ha estado dando de la pandemia y sobre esto más bien como que no se logra llegar al diálogo entre las diferentes agrupaciones. Sí, bueno, el tema del diálogo es que hasta ahora lo estamos viendo como una condición para poder deponer este movimiento y para efectos de entender que la crisis, digamos, no la puede gestionar o resolver solo las propuestas del gobierno unilateralmente. Hubo un error sustantivo en la gestión, y esto es un tema sobre el que Rotzai y yo y desde el observatorio hemos sido muy insistentes, sobre el hecho de que este primer esfuerzo de negociación que llevó adelante el gobierno fue un proceso de negociación como de mentiras, ¿verdad? Costa Rica propone, escucha y dialoga, ¿verdad? Tuvo sus limitaciones. Escucha, propone y dialoga, sí. Así es, y tiene esas limitaciones, han dificultado como esta segunda parte. Pero como les decía ahora, el OMNA está en la mayor disposición. Vamos a empezar a registrar las posiciones de los distintos sectores, de manera que como observatorio podamos ofrecer este segundo producto después de haber registrado por 7 meses las medidas gubernamentales en torno a la pandemia. Hoy el tema es otro y vamos a atenderle como corresponde. Eugenia, muchísimas gracias por dar esta breve introducción. Eugenia es parte del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica, del cual don Rotzai Rosales, quien ya se logró conectar, es coordinador. Y bueno, ahí Eugenia nos está dando como un adelanto, don Rotzai, de lo que ha venido trabajando precisamente el observatorio. Muchísimas gracias, Eugenia. Continuamos ahora sí con don Rotzai. Estaba haciendo yo una presentación sobre los temas que vamos a conversar precisamente con usted, don Rotzai. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Me disculpo por esta demora involuntaria, problemas de conectividad, pero bueno, es un placer estar siempre atendiendo la invitación de la Konrad Adenauer Stiftung y a las órdenes, ya como nuestra investigadora principal del observatorio, Eugenia, ha mencionado, este proceso y esta coyuntura extendida de la situación de pandemia
ha implicado y ha supuesto también para el observatorio como un proyecto de acción social y no solo de docencia y de investigación, ha significado, digamos, poner muchos de nuestros recursos y de nuestros escasos recursos, dicho sea de paso, pero sí, el mayor de nuestros esfuerzos en contribuir a buscar una solución no solamente para atender la emergencia inmediata de salud y las urgencias económicas, sino también para tratar de contribuir a generar una visión país más de mediano y largo plazo. Yo adelantaba anteriormente los análisis que usted también presentaba en un informe, bueno, en un análisis, una nota que presentó Semanario Universidad sobre titulada Impuestos hacen estallar malestares acumulados en protestas desde lo rural del país. Entonces, estaba explicando un poco los puntos de vista que usted dio ahí y creo que de ahí podemos arrancar para esta primera pregunta. En esta actual coyuntura, don Rotzai, caracterizada por la alta tensión, por la complejidad, sin duda alguna lo hemos visto estos últimos días, ¿cómo valora usted ese manejo político del gobierno sobre esta crisis? Ha sido muy cambiante, lo cual no tendría en principio por qué ser malo, ¿verdad? Los gobiernos tienen que adaptarse a ciertas circunstancias y a urgencias que vienen incluso desde el contexto internacional y que en mucha medida predeterminan el accionar, los márgenes de maniobra de cualquier administración y de cualquier poder ejecutivo o gobierno, y sobre todo en un país, digámoslo así, en vías de desarrollo, o tercermundista, dirían algunos, como es el nuestro, con recursos, digamos, por lo menos financieros limitados. Y eso hay que entenderlo. El problema no es la variabilidad en la que el gobierno se ha movido, sino la hasta eventual contradicción en las que ha caído en la propuesta, en la presentación de propuestas, en la apertura de expectativas a los distintos sectores para tratar de involucrarse también en los procesos de formulación, ejecución y evaluación de política pública, y eso también ha tendido a generar una enorme incertidumbre a el resto de las personas ciudadanas que habitamos en este país. Y es ahí donde quizás podríamos encontrar en esta visión de por lo menos los últimos 9 meses, estoy hablando por lo menos desde la aparición del primer caso de COVID en Costa Rica, por allá del 6 de marzo. 6 meses. Y hasta la fecha, estos 6 meses, digámoslo así, podemos encontrar, a mi juicio, 3 grandes momentos en esa gestión gubernamental. La primera, desde el mes de abril, perdón, desde el mes de marzo y hasta finales del mes de abril e inicios del mes de mayo, en donde el gobierno se dedicó casi que de manera exclusiva, como correspondía, aunque no exclusivamente, pero sí casi con lo que apostando todos sus esfuerzos y todos sus recursos a la atención de la urgencia sanitaria o de salud pública. Y es notoria ahí, por supuesto, la presencia y el liderazgo, como que debería corresponder, de las instituciones públicas de salud y también de las instituciones públicas dedicadas a la investigación y a la atención de problemas sociales, como la propia Universidad de Costa Rica o las universidades públicas. En ese periodo hubo una enorme, no solo condescendencia y legitimidad ciudadana con respecto a ese tipo de acciones, sino también a lo que podríamos llamar, y lo dijimos en uno de nuestros análisis de coyuntura por allá del mes de mayo, el gobierno aprovechó ese colchón de condescendencia, así lo titulamos, que la ciudadanía le estaba dando para que tomara las medidas correspondientes para atender esa situación. Hubo, y eso es, Lady, muy interesante, hubo incluso hasta un cumplimiento obediente, ¿verdad?, disciplinado de parte de todos los distintos sectores y de todas las personas ciudadanas para atender ese llamado del gobierno y las medidas también bastante restrictivas que tuvimos durante ese periodo y que contuvieron. Hay que también reconocerlo, no solo a nivel nacional, fue reconocido a nivel internacional Costa Rica como un ejemplo de contención en esa primera etapa de la pandemia. Durante esos 2 meses prácticamente completos, fue la Costa Rica que yo llamo desde la gestión del gobierno, de la administración eficaz de la urgencia de salud, ¿verdad? A inicios de mayo ya
se empieza a sentir con mayor fuerza la presión de distintos grupos sociales, pero fundamentalmente de sectores económicamente poderosos, económicos, productivos, como se les llama, de la empresa privada, que procuran que el gobierno no solo flexibilice las medidas de restricción de tránsito, no solo de vehículos, sino de personas, etcétera, y su demanda principal se enfoca, hablo de estos sectores, apoyados también por muchos medios de comunicación masivos, hacia la reactivación económica. Y ese cambio no es solo discursivo, ¿verdad? Se ve también en las distintas formas de presión que utilizan estos grupos de interés y grupos de presión, llamados también técnicamente, tratando de modificar la agenda gubernamental y enfocándola hacia una prioridad, repito, que ellos llaman de reactivación económica, pero que básicamente tiene la implicación de alivianar todas las medidas, específicamente de tipo sanitario o de salud pública. Aquí ya se empieza a dar una fractura importante. Vean qué interesante, medido por ejemplo, por las encuestas del CIEP, del Centro de Investigación y Estudios Políticos de nuestra universidad, en donde el gobierno empieza a decaer en el apoyo a sus medidas, en el apoyo a su gestión y... Sí, don Rothschild, ahí le quería agregar, porque en las primeras encuestas veíamos precisamente los resultados de esa primera etapa en donde calificaban al presidente muy bien, pero ya luego podemos ver como esta segunda etapa otros resultados totalmente diferentes, ¿cierto? Claro, y es justamente donde uno empieza a notar la tendencia, porque esto hay que verlo también en periodos un poco más largos, la tendencia hacia la baja en la legitimidad y en el apoyo ciudadano a las medidas gubernamentales. Y en esto, digamos, hay que decirlo claramente, no se da de manera espontánea, ¿verdad? O irreflexiva. No, es que el mismo gobierno, con su discurso dubitativo, cambiante y muchas veces contradictorio, llega a confundir no solamente a sus interlocutores que demandan una serie de medidas específicas, como estas de tipo económica que les estoy mencionando, sino que llega a confundir a toda la ciudadanía, ¿verdad? Y a los distintos sectores que la componemos. Cuando, por ejemplo, y este es quizás el hito dentro de este segundo periodo más importante, el presidente en el discurso o en el informe presidencial del 4 de mayo de este año, del 2020, dice que él ha empezado a escuchar distintas voces de la enorme diversidad, casi que lo cito literalmente, de instancias de representación que este país tiene, ha empezado a escucharlas y que es hora que entre todas y todos nos pongamos de acuerdo, no solo para atender el problema inmediato de la urgencia sanitaria, sino para pensar en la Costa Rica del Bicentenario. Y convoca, tal y como lo hizo el año pasado, debemos decir, pero ya ese es un tema que después podemos ver con mayor atención, la acumulación de problemas. En este año específicamente, en ese informe, repito, que me estoy refiriendo, que es el del 4 de mayo, el presidente ofrece entonces y convoca o amenaza con convocar un diálogo social ampliado con la participación de diversos, múltiples sectores y no solamente a los... Podemos, don Rothschild, podemos ver esa como la primera propuesta de diálogo real que se hace desde el gobierno en la pandemia, ¿verdad? Durante la pandemia, pero tenemos, por eso es que yo digo, tenemos que ver la coyuntura específica de estos 6 meses, las subcoyunturas o subperiodos dentro de esta coyuntura de 6 meses, que son los 3, vamos por el segundo, a los que estamos hablando, pero también hay que darse cuenta que la coyuntura no es un corte casuístico en el tiempo, ¿verdad? O casual. No, la coyuntura se corresponde a su vez a un proceso de carácter estructural, a una trayectoria de tipo histórico, a un continuo histórico, y ahí entonces al menos tendríamos que retrotraernos hasta mayo del año 2019, o sea, un año atrás, cuando el presidente en su discurso en aquel momento del 2 de mayo del 2019 anuncia un proceso de diálogo también ampliado y ofrece la creación de un consejo ampliado económico y social, nada más ni nada menos, Lady, compañeras y compañeros. O sea,
No es la primera vez que el gobierno nos ofrece un diálogo social ampliado y fracasa en el intento o engaña con el anuncio. Y hay que ver cualquiera de esas dos posibilidades, ¿verdad? Le vuelvo al año 2020, en este que estamos, un año después, en donde el gobierno, el 4 de mayo, vuelve a hablar de un diálogo ampliado social para atender puntualmente las urgencias provocadas por la crisis, pero también para incorporar dentro de ese diálogo una agenda país pensando en el bicentenario y en el mediano y largo plazo. Proceso. Ya estoy aquí en esta segunda parte de la coyuntura, repito, ¿verdad? De mayo hasta por lo menos el mes de agosto, cuando los sectores, sobre todo, repito, económico, productivos, empiezan a generar mayor presión para que el gobierno flexibilice las medidas de control sanitario y impulse a una apertura mal llamada nueva normalidad, orientada hacia las actividades de tipo económico, comercial, financiero y en general productivo. Ahí ese abordaje de diálogo, entonces, ¿se dio de la forma correcta o bueno, me imagino que usted más adelante lo va a decir, ¿por qué no ha funcionado? Porque luego vemos otra figura que también es diálogo, Costa Rica escucha, propone y dialoga. Creo que eso va en la tercera etapa o va en la segunda. Eso inicia la tercera etapa. Claro, y estamos leyendo bien la coyuntura. Hay una primera etapa, ya la describimos, hace el anuncio, con eso inicia la segunda etapa en su discurso presidencial o en el informe del 4 de mayo, se empieza ya a, comillas, a resquebrajar la legitimidad casi unánime que venía teniendo y en los apoyos casi que unánimes que venía teniendo durante la primera etapa, y ya empezamos ya en esta segunda etapa que va justamente del 4 de mayo a la primera semana del mes de agosto, que es cuando el gobierno convoca a un mecanismo completamente confuso, ¿verdad? Que lo único que parece que tener medio claro es el título, que se llama justamente así, Costa Rica dialoga, escucha. Escucha, propone y dialoga. Hay que seguir el orden, ¿verdad? Escucha, dialoga y propone. Escucha, propone y dialoga. Escucha, propone y dialoga. Escucha, propone y dialoga. Claro, esto también vino después del disgusto de los sectores. Claro, el escuchar es lo básico, pero el orden donde pudiera estar, además la confusión es en esta que le estoy mencionando, porque usted para proponer, ¿verdad? Tiene que tener claridad en no solo sus propias propuestas de tipo sectorial, sino básicamente la capacidad también de escucha de la otredad. Lady, y es ahí donde sociedad y estructuralmente Costa Rica viene fallando desde hace al menos 20 años. Y así es como hay que entender la coyuntura política actual. Primero, desde una visión inmediata de estos 6 meses, pero también entendiéndola como la punta del iceberg, el detonante, la gota que derrama el vaso, perdón, lo viene a constituir la presentación apenas 2 o 3 semanas después de haberse convocado este proceso dialógico de una propuesta de acuerdo ante el Fondo Monetario Internacional de manera unilateral e inconsulta. Pero entonces esa propuesta que se presenta para el fondo no surge de esta escucha, propone y dialoga, sino que ya estaba, o ¿cómo explicamos eso a la ciudadanía? Hay que decirlo de esa manera. Pareciera que ya estaba, como decimos en buen costarricense, cocinada, ¿verdad? Y pareciera entonces, una vez más, que el llamado al diálogo, a la inclusión, a la escucha y a la construcción colectiva de propuestas, porque finalmente en eso consiste un diálogo que apunta hacia la toma de decisiones, es concebida como un engaño. Y eso acrecenta no solo ya el malestar, sino también, no solo es un malestar, es un sentir, sino que se traduce en una conducta específica que son las acciones colectivas, la protesta social, la desobediencia civil, en fin, todas esas formas no institucionalizadas que están mostrando distintos sectores de la ciudadanía y que los ha hecho confluir, a pesar de sus diferencias, en un único punto: no a los impuestos y no más juegos de negociación y de diálogos por parte del gobierno, que parecieran ser los dos únicos temas en los que están confluyendo. Nótese que esa enorme diversidad de actores,
que están contrapuestos en sus propuestas específicas, lo logra aglutinar el gobierno en su contra. Y es ahí donde podríamos calificar entonces, en términos generales, después de ver estos 3 periodos, que el gobierno ha tenido una gestión de la crisis y en general del ejercicio del gobierno, más allá de la pandemia, de manera errática, yo diría contradictoria y con señales a la ciudadanía que nos aleja sistemáticamente de ver al gobierno como siquiera un interlocutor válido para la resolución de nuestros problemas, y eso sí puede tener una consecuencia grave para la estabilidad democrática de este país. Y en esas 3 etapas que menciona, entonces, no nos podríamos imaginar en la 4ª etapa que viene, don Rotzai. Yo preferiría imaginarla de manera positiva. O sea, por supuesto que hay una visión negativa y pesimista que dice que todo lo malo se puede poner peor, pero claramente para eso no está ni la universidad ni ninguna ciencia, ¿okay? Ni ninguna, siquiera casa de enseñanza. Debemos pensar que sobre la base de los errores debemos construir y edificar lo mejor, aprendiendo, pero para eso tiene que haber una condición, que es haber aprendido humildemente y reconocer de los errores pasados. Y creo que en eso hay todavía mucho camino que recorrer. El gobierno parece que sigue apostando, y en esta última semana lo hemos visto lamentablemente, al ensayo y al error, a ganar tiempo, no sé claramente para qué, ¿verdad? Tuvo 2 semanas enteras antes de que estallaran los conflictos más graves que se han dado en la última semana. 2 semanas antes ya había señales claras, no una, muchas señales claras, en el sentido de que esto se podía escapar de las vías institucionales, que dentro de las vías no institucionales podrían además allegarse otros grupos que siempre encuentran en esta situación alguna oportunidad para su propio beneficio, y que muchos de esos beneficios van incluso en contra de la legalidad, como nos hemos dado cuenta con las acciones de algunos grupos ilegales y violentos, ¿verdad? Sobre el actuar de esos grupos, bueno, ya usted nos ha explicado estos sectores organizados o no de la sociedad, pero también hay otros actores que no hemos visto como mucho o muy presentes en estos últimos días. Hablo, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa o de los mismos partidos políticos. ¿Cómo ve usted el actuar de esos actores? Yo los veo, por lo menos de los políticos partidarios, a los que usted se refiere, como, digámoslo así, cómplices de esa actuación dubitativa del gobierno. Y ahí, qué dicha, Lady, qué afortunada es su intervención, en el sentido de que esta probablemente no solo sea una responsabilidad del gobierno, es fundamentalmente una responsabilidad del gobierno, considerando que este es un régimen típicamente presidencialista, en donde los procesos de toma de decisiones, el Ejecutivo tiene importantes dosis de autonomía y de capacidad decisoria de manera independiente, pero también tenemos que recordar que gran parte de la toma de decisiones pasa por ese cuerpo colegiado llamado, y aparentemente representativo, llamado Asamblea Legislativa, pero que ha sido claramente rebasado, y no desde ahora, Lady, compañeras y compañeros, sino desde hace mucho tiempo. Los partidos políticos, la Asamblea Legislativa, en todas las mediciones de opinión pública, todas a nivel nacional e internacional, sigan apareciendo en los últimos 2 lugares de todas esas mediciones en términos de legitimidad o aceptación o reconocimiento. Imagínense si no deberían tener esos 2 grupos principales de el poder formal institucional de una democracia, como la nuestra en este país, ¿cómo no deberían tener una enorme dosis de humildad en este momento de reconocer sus yerros y de rectificar? La aparente ausencia de los sectores partidarios en esta última semana, en esta crisis, me parece que es hasta cierto punto lógica. Lógica porque saben que ellos tienen una enorme responsabilidad, ¿verdad? Lógica no significa que sea honesta, ¿verdad? Porque la honestidad sí hubiera supuesto que ellos en primera instancia tuvieran esa enorme capacidad de escucha y de reconocer, ¿verdad? Por eso, escucha, ya lo que propone, de reconocer que lo que ellos mismos han propuesto muchas veces ha estado a la espalda de las enormes mayorías ciudadanas de este país.
En este análisis también les queremos recordar a las personas que nos están siguiendo en Facebook que estamos retransmitiendo precisamente en el Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica y también en la Fundación Acción Joven que retransmite esta entrevista, y tenemos aquí ya varios comentarios en el Facebook, don Rotzai, y quizás uno de Kristen Steinborg que nos dice, es como si no supieran los principios básicos de cómo comunicarse de modo efectivo con la ciudadanía. Ella pregunta, quizás un gobierno con poquísimo personal con experiencia política. Es probable que esa sea una de las razones, sin duda, ¿verdad? Y que probablemente también dentro de esa inexperiencia tenga poca inteligencia emocional también para reconocer que necesita de la escucha, más allá de que sea una linda frase retórica o discursiva. Claro, la inexperiencia es un factor que atenta en los procesos de toma de decisiones para tomar las decisiones, dicho sea de paso, correctas, ¿verdad? Ese podría ser un factor, yo coincido con Cristel, sin ninguna duda. Pero también hay que tomar en cuenta que más allá de esa inexperiencia hay una falta absoluta de capacidad para aprender de esta visión de largo plazo, que repito, es la que debería darnos el marco general de en qué condiciones llegamos a esta situación de pandemia. Y en esta situación de pandemia llegamos ya enfermos, ¿verdad? Utilizando una analogía médica, enfermos como sociedad. Ya estábamos casi que en cuidados intensivos. Estábamos, no, la pandemia nos conduce casi a UCI, hospitalizados, ¿verdad? Y pasamos a cuidados. Exactamente. Pasamos de ser paciente como sociedad, digamos, con una enfermedad que pareciera ser crónica, es que ese es el problema, ¿verdad? Que pudo haber sido atendido como una enfermedad grave, ¿verdad? Y resuelta de tal manera, pero no, dejamos que esa enfermedad se nos convirtiera en parte de nuestra, comillas, historia. Y en lugar de atender oportunamente problemas que se vienen acumulando en este país desde hace 25 años, hemos pateado la bola hacia adelante, ¿verdad? Sin reconocer que había que atender urgentemente esas demandas. Y son demandas en 3 grandes sistemas que ahora podríamos conversar con más detalles. Con estos escenarios que, bueno, son altamente críticos, ¿verdad? Y las tensiones que ya hemos hablado, ¿cómo acercar esas posiciones y cómo lograr entonces esos acuerdos sociales políticos con estos sectores? ¿Es posible? Es posible, es urgente y es necesario, ¿verdad? Lo primero que teníamos que tener es claridad en las reglas del juego. La democracia consiste en eso. Nos dicen los autores clásicos que la democracia, sobre todo los más recientes, que la democracia es claridad absoluta en las reglas del juego, aunque exista incertidumbre en el resultado de estas reglas del juego. La democracia no puede, porque es democrático, si fuera autoritario sería otra cosa, o totalitario, pero justamente como la democracia siempre es una construcción activa, ¿verdad? Y deseablemente progresiva, claramente deberíamos en primera instancia tener absoluta transparencia en los procedimientos. ¿Cómo se va a definir este diálogo? ¿Cuáles son los actores o las personas, grupos representados y quién los va a representar? Pero, ¿cuándo, don Rotzai, cuándo va a pasar eso? Debería haber pasado antier, Lady. Estamos perdiendo tiempo muy valioso para tomar decisiones. Pero bueno, lo peor que podemos hacer es sentarnos a llorar sobre la leche derramada. Hay que hacer algo. Y el primero que tiene que hacer algo, si no es el gobierno, somos nosotros las personas ciudadanas, ¿verdad? Por eso tampoco nos debe extrañar que esté la gente en la calle. Si las instancias formales de representación no sirven, pues probablemente la gente, como se ha demostrado en este país, y lo hemos visto al menos en toda América Latina en el último año y medio, la gente busca otras opciones de expresarse, no solo su descontento, sino también de su disconformidad absoluta con la forma en cómo se está siendo gobernada, ¿verdad? Entonces, perdón, claro que es necesario, claro que es importante, pero sobre todo es urgente. Claro, ya hemos perdido valioso tiempo, pero no, repito, lo peor que podemos hacer es decir que no podemos hacer ya nada más al respecto. Claro, también hay posiciones negativas que dicen que lo malo se puede poner peor,
pero repito, esa no debería ser por lo menos la posición de la academia, y desde esa posición es que estoy hablando más allá en este momento. Y más, don Rotzai, cuando escuchamos que estos mismos grupos que se están manifestando, bueno, pues se ven envueltos ya otros grupos, podríamos decir como de alto más peligroso, y de alguna manera, y que el mismo Ministerio de Seguridad Pública pues lo ha mencionado, ¿verdad? Entonces ya se empieza a complicar más y más todos esos problemas que hemos arrastrado. Es ahí, Lady, donde me parece que la actitud dubitativa, a veces displicente de parte del gobierno ha contribuido a llevar a esta situación. Si no se atienden oportunamente, como usted misma ha dicho, los problemas que se consideran urgentes de atender dan paso a que se infiltren intereses ya no solo institucionales o no institucionales, no, ilegales, ¿verdad? Violentos, antisistema, llamarían técnicamente algunos, cuyo único propósito y objetivo es encontrar oportunidades para que su actividad ilícita penetre estos procesos de protesta y eventualmente también los procesos de toma de decisiones, Lady. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay una enorme diversidad de personas participando también en en los paros y las manifestaciones, pero también hay que reconocer, Lady, con humildad, de que esta sociedad desde hace mucho rato tiene un problema fundamental una relación problemática entre ciudadanías y esquemas de representación institucional que han sido claramente desfasados. Esa situación problemática es aprovechada por estos grupos desestabilizadores ante la inacción o la inoportunidad de las decisiones tomadas por el gobierno y por la Asamblea Legislativa también. Tengo acá varias preguntas, Rotzai, y ojalá que nos alcance el tiempo para contestarlas a todas, así que voy a irlas planteando, ¿de acuerdo? Dice Natalia Dobles que ha sido una tendencia de este gobierno la falta de diálogo claro y negociación con los distintos sectores de la sociedad. La pandemia vino a explotar esta inconformidad de la población. Las regiones que están haciendo bloqueos pertenecen a sectores de la población más discriminados en la toma de decisiones y acceso al diálogo. Yo coincido plenamente con esa apreciación. Hay que entender la coyuntura como parte de un proceso estructural y hay al menos 25 años de acumulación de problemas en el sistema de representación, en el sistema de producción, circulación y distribución de la riqueza y en el sistema de ampliación de ciudadanía y de derechos humanos. Después podemos entrar en detalle en cada uno de esos tres sistemas, pero con solo estos tres ejemplos estamos denotando que los distintos gobiernos, las distintas asambleas legislativas, los distintos partidos políticos no han sabido responder a la urgencia de resolver esos asuntos en su momento oportuno y han pateado una vez más la bola hacia adelante hasta la situación que tenemos ahora. Tengo otro comentario que colocan acá en el Observatorio de Política Nacional, dice Israel Rojas. Las propuestas de diálogo del Poder Ejecutivo han estado dirigidas a coordinar el propio diálogo. El proceso debió ser atendido en primera instancia por el Ministerio de la Presidencia, teniendo en cuenta los escenarios menos favorables en relación con las presiones de los grupos involucrados, sean estos formales o no, y llevando una propuesta base sobre la cual trabajar. Es el comentario de Israel. Y tengo acá una pregunta de Argentina Artavia también. Ella consulta si las instancias formales han perdido credibilidad y confianza, ¿cuáles son los actores legitimados para participar en los espacios de negociación y toma de decisiones? A ver, si las instituciones no sirven, hay que remozarlas, hay que cambiarlas o hay que crear otras. Esas son las tres vías. Nosotros tenemos una institucionalidad formal propia de un Estado de Derecho y propia a su vez de una democracia considerada hasta hace muy poco relativamente sólida. Y la más estable, decían hasta hace poco también, de todo el continente. Pero si esas instancias de representación no están funcionando conforme a las expectativas y a las exigencias, no solo del tiempo, sino de sus propias ciudadanías, es hora de ponernos creativos. Mi querida colega argentina plantea una pregunta no menor, es trascendente. ¿Cómo deberíamos entonces, desde el ejercicio del gobierno, de los tomadores de decisiones, ponernos creativos?
atendiendo las sugerencias y demandas de la inteligencia colectiva y no creerse que solamente ellos son los capaces, a pesar de las condiciones de inexperiencia y tal que ya hemos mencionado, los que son los únicos responsables. Pero entonces, don Rotzai, ¿cómo calificamos los últimos llamados a diálogo como por sectores, verdad? Una hora para usted, otra hora para usted, que fue lo que anunciaron, que dijo el presidente el domingo que iba a pasar el lunes, pero que no fue bien recibido porque ni tan siquiera fueron los lunes. Como una demostración más de impericia, de falta de inexperiencia, de displicencia y, si nos ponemos perversos, hasta de cálculo político. Repito, para ganar tiempo, no sé para qué efectos, ¿verdad? Entonces, otra vez dando señales negativas. Perdón, quiero retomar lo que decía la profesora Argentina Tavia. Este gobierno, y no este gobierno, y también vinculado a lo que don Israel nos sugería como comentario, hay necesidad, y el gobierno lo reconoce desde el discurso de mayo 2019, no el de este, de generar estructuras que después pueden ser formalizadas. O pueden ser ellos mismos, por decreto, por ejemplo, haberlo formalizado. El famoso Consejo Ampliado Económico y Social, para encontrar propuestas de mediano y largo plazo. ¿Por qué? Si lo anuncia desde hace más de año y medio, simplemente se quedó en ese plano discursivo. Si la institucionalidad no sirve y el gobierno parece proponer una institucionalidad no paralela, sino que remoce y que refuerce esa institucionalidad formal, ¿por qué no la implementó? ¿Me explico? O sea, hay que ponerse creativo. Bueno, y se preguntarán dónde está este consejo, entonces. No existe más que en un decreto que no fue ni reglamentado ni operacionalizado. O sea, es que esas son las señales, perdón, las ciudadanías no son tontas. Y los gobiernos, la clase gobernante, los grupos poderosos que patrocinan a esos gobiernos y a esas asambleas legislativas o a ese sistema de partidos, piensan que sí lo somos. Y la gente, ante el engaño, ante la burla o ante, digámoslo así, la decepción, el desengaño, pues por supuesto tiende a reaccionar no de manera muy pacífica ni muy agradable. Vea. El comentario que nos menciona acá Javier Eduardo dice, ¿podría ensayar un perfil ideológico del gobierno PAC y cómo la misma influye en las dificultades de gestión política del mismo? Hay que ver cuál PAC, ¿verdad? Y en este gobierno, cuando hablamos de gobierno, también estamos hablando de, o pensando, pienso yo, a su vez, de una estructura muy monolítica y muy homogénea. Y eso tampoco es cierto, ¿verdad? Hay muchos PAC, hay muchos partidos dentro de los actuales partidos políticos, tanto en el gobierno como en la Asamblea Legislativa, porque ese es el reflejo de la sociedad que somos y esa es parte de las dificultades también para ponernos de acuerdo. Y lo digo desprendiéndome de toda, digamos, de todo sentimentalismo. Desde el punto de vista razonable, digámoslo así, es claro que esta sociedad desde hace mucho rato dejó de ser una sociedad homogénea. Repito, el presidente, lo que dice en su discurso, como el gran descubrimiento, perdón, es que no puedo dejarlo pasar, de ahora, del 4 de mayo, es que se ha dado cuenta, prácticamente hace esa confesión, de que hay una enorme diversidad de representaciones que no pasan siquiera por la instancia formal. Eso lo dice en mayo. ¿Y cuánto? 4 meses después, ahora en octubre, en la cadena de televisión del domingo pasado, viene a convocar a un diálogo social y lo primero que dice es, sí, pero A, B, C y D. Desconozco cualquier tipo de representación que no sea la institucional. Por Dios, o sea, él mismo en un discurso, en un informe presidencial y en un mensaje presidencial, en una cadena nacional, se contradice flagrantemente. Y eso, por supuesto, la ciudadanía lo percibe. Se da cuenta. Ahí uno se pregunta también, don Rotzai, quién está detrás o quién está asesorando al presidente, ¿verdad? Con esto viene la otra pregunta. ¿Cómo valora usted la gestión de los liderazgos del equipo de gobierno de cara a estos diálogos, como le han llamado? Bueno, aquí tendría, perdón, y dejé una respuesta pendiente la vez pasada y me da paso para atender, me parece, esta segunda. El gobierno no es monolítico ni homogéneo. Es un gobierno, eso sí, claramente orientado, como típicamente ha sucedido con al menos los últimos 6, hacia los sectores económicamente
más poderosos y vinculados al capital transnacional. Así lo podríamos calificar. En términos sencillos, mi querido colega y director de la Escuela de Ciencias Políticas, Gerardo Hernández, recientemente lo calificó como un gobierno de tipo corporativo empresarial. ¿Okay? Entonces, en términos sencillos, podríamos entenderlo de esa manera. Pero, entonces me preguntan por el Consejo de Gobierno, ¿quién toma las decisiones en materia económica, comercial, tributaria o distributiva en este país? Son los ministros. ¿Hay un equipo de gobierno? No. Hay esos mismos sectores empresariales poderosos, porque no es la micro, pequeña y mediana empresa, sino, repito, los grandes, algunos llaman evasores y elusores, los que generan estructuras paralelas, ahí sí, a la estadualidad y a las instancias de representación formal y legal, que empiezan a tomar decisiones o a influir en los procesos de toma de decisiones a través de estos voceros o representantes formales. Y ahí está claramente la participación, nada más ni nada menos que en Casa Presidencial, de dos actores provenientes de ese sector que fungen ahora como ministros de gobierno. Estoy hablando específicamente del ministro André Garnier y estoy hablando también del viceministerio de la presidencia, que paradójicamente es desde esta última instancia donde se convoca al fallido diálogo nacional del 9 de agosto. Entonces, nótese que pareciera que el gobierno, o eso que llaman el Consejo de Gobierno, no tiene ninguna capacidad más que simbólica y aparente para ser interlocutores frente a cámaras. Cuando hablo cámaras, no solo cámaras de comer, cámaras de televisión o frente a la ciudadanía, ¿cierto? Pero que no pasan y no trascienden ese ámbito más aparente que efectivo. Quienes verdaderamente toman las decisiones es ese grupo empresarial de naturaleza corporativa, como ha sido calificado, me parece a mí, de manera certera por Gerardo Hernández. Con este panorama, que yo creo que es un gran repaso de todo lo que ha pasado, don Rotzai, también queremos ver un poquito más lo que va a ocurrir después, y con esto le planteo esta pregunta desde su criterio, ¿de qué forma va a afectar la situación de pandemia la próxima campaña electoral 2021-2022? ¿Cómo visualiza ese impacto? ¿O cuánto impacta la inminente campaña, la capacidad de las instituciones políticas para encontrar esas soluciones que permitan salir, si es posible, ¿verdad?, de la crisis tanto sanitaria como económica? Tremendamente importante y oportuna, además. Parte de esa ausencia que usted mencionaba, Lady, de los partidos políticos en esta última semana, cuando se ha agravado la protesta o la desobediencia civil, la protesta social o las acciones colectivas, parte de esa ausencia de los partidos políticos tiene que ver con el cálculo electoral. Ya se metió definitivamente la campaña o la pre-campaña electoral en la pandemia, ¿verdad? Y hablemos de la coyuntura. Bueno, y el mismo presidente lo ha dicho, digamos, en conferencias de prensa y demás, ciertamente. Bueno, algo de bueno tiene que haber reconocido y haber aprendido a partir del ensayo y el error, dicho sea de paso, que sigue siendo el método de este gobierno, el ensayo y el error. Cuando sabemos que en sociedad el error puede ser fatal, cierro el paréntesis, no es lo mismo que en cualquier otra ciencia, o en cualquier otra actividad humana. No obstante, los partidos políticos también hacen sus cálculos y sin duda está metido ya en cualquier proceso de toma de decisiones, incluido el diálogo social o el diálogo nacional convocado por el presidente. Ahí deberían estar también los partidos políticos. ¿Cuál va a ser la actuación de los partidos políticos frente a esa coyuntura? Ojalá, Lady, tengan un ápice de sensibilidad ciudadana y de sensibilidad frente a las urgencias sociales de las mayorías de nuestras ciudadanías y sepan anteponer a su cálculo político electoral los intereses de tipo nacional. ¿Y cuáles son esos intereses de tipo nacional? Todavía ni siquiera lo sabemos, porque se ha negociado de manera bilateral, no se han podido siquiera sentar en una mesa, ahí sí debía haber sido promovida por el gobierno y no lo ha hecho, en donde multisectorialmente primero nos reconozcamos con posiciones diversas.
las únicas mesas dialógicas que en este país han existido, lamentablemente, al menos en los últimos 15 años, han sido mesas de descalificación, mesas de acusación entre los distintos sectores que componen nuestra sociedad, mesas que se pueden notar también en la Asamblea Legislativa y en el Poder Ejecutivo de veto mutuo en lugar de búsquedas de acuerdos. Lo que se ha impuesto sistemáticamente en este país, que se precia de ser pacífico, dialógico, armónico y democrático, todos esos claramente desmitificados con la situación actual, es que tenemos una enorme capacidad para vetar al otro, al opuesto, a la otredad que llamamos técnicamente. Tenemos una enorme capacidad para descalificar lo que no es coincidente con nuestro criterio y nuestros intereses. Y tenemos, lamentablemente, a contrapelo lo que dice la negociación y los procesos de toma de decisión dialógicos, tenemos una enorme capacidad para anteponer nuestros valores, principios y posiciones antes que lo que debería conducirnos a negociar nuestros intereses comunes. Y entonces seguimos viendo en la política democrática de este país actualmente al otro no como un adversario y un eventual compañero a quien convencer primero, sino como un enemigo a quien liquidar. Y esa estructura binaria y contradictoria nos está llevando a la situación que hoy tenemos, lamentablemente. Y vamos a ver muchos de esos resultados entonces en las próximas votaciones. Podría ser en los niveles de abstencionismo, don Rotzai. Podría ser un escenario, podría ser la aún mayor fragmentación del sistema de partidos. Esa es otra posibilidad. Podemos ver que llegan poderes ejecutivos, como ha sucedido, Lady, no es que va a pasar, como ha sucedido, que los gobiernos o el presidente de la República y su equipo llegan a ejercer su mandato con menos del 22% de aprobación manifestada en votos de parte de la ciudadanía costarricense. Esa ha sido la tendencia y no creo que se vaya a romper. Podemos también ver una asamblea legislativa amarrada por una, no solo fragmentación, sino por una imposibilidad de lograr acuerdos mínimos, como también se ha demostrado, más allá de la agenda económica hegemónica y dominante que tuvo este país durante los últimos 2 años y medio. Lady, porque hay que recordarlo. Y con esto, pues, entonces cierro mi respuesta a eso. Ese podría ser el escenario electoral. Un escenario electoral donde quien manda lo hace con un mandato tremendamente débil y con una oposición absolutamente fragmentada, diluida y enemistada entre sí, ¿no? Ya ni siquiera contradictoria, sino enemistada entre sí. O sea, un camino muy difícil para los acuerdos dialógicos y los procesos de toma de decisiones negociados, ¿verdad? Y eso no es de ahora, Lady. Tenemos que recuperar la memoria histórica y tenemos que considerar que este problema es la punta del iceberg. Repito, pongámosle calificativo que queramos, la gota que derramó el vaso, el detonante, cualquiera de esos términos nos sirve para entender lo que estamos viviendo actualmente. Pero eso no se da si no entendemos la trayectoria que ha seguido este país, lamentablemente, durante los últimos 25 años en aquellos 3 sistemas que le mencioné hace un rato. Y viendo todo este repaso y todo lo que hemos mencionado, las etapas y demás, a ver si podríamos dar como una nota al manejo que ha hecho el gobierno. ¿Se podría dar nota o más bien le dejamos tarea o cómo podríamos calificar eso para cerrar? Bueno, si el gobierno fuera alumno mío, desde hace mucho rato se hubiera quedado, ¿verdad? Reprobado. Hubiera reprobado. Y por irresponsabilidad, y por falta de esfuerzo, y por falta de empeño, y por falta de humildad. También el conocimiento parte de un reconocimiento de mi absoluta ignorancia de la inmensa mayoría de las cosas, ¿verdad? Esa actitud socrática no la ha tenido el gobierno. Pero si pudiéramos en esta coyuntura que ustedes me preguntaron desde el principio, de apenas o escasamente 6 o 7 meses, podríamos también calificarlo entonces ¿se acuerdan cómo nos calificaban en la escuela? Por trimestre. Por trimestres. Hagámoslo también por estos pequeños 3 periodos. En una primera etapa, a mi juicio, el gobierno tuvo una nota casi cercana al 100 durante esos 2 meses, ¿verdad? Apoyado además, repito, por un colchón de legitimidad, de complacencia y aprobación de parte de la ciudadanía.
Y es así como hay que compararlo, no por lo que diga un observador, un analista o el Observatorio de la Política Nacional o la casa de estudios llamada Universidad de Costa Rica, no, sino por lo que la misma ciudadanía percibe y valora. En la segunda etapa, en esta donde empieza el reacomodo de las correlaciones de fuerza y de poder en el país, el gobierno, por su displicencia frente a eso, yo le pondría ya un 6, y en la situación actual, el gobierno, yo no sé si habrán notas menores a hacer, si es posible tabularlo, ¿verdad? Pero tendría una nota muy, muy cercana a un 0. Cierro, don Rotzai, ya son las 5, 5 y 4, ya vamos a cerrar con esta última pregunta que muchos costarricenses nos hacemos. Dice Deima Calvo, don Rotzai, ¿hacia dónde vamos? Quo vadis. ¿Sí? Bueno, aquí siempre los politólogos, sobre todo en elecciones, nos piden que saquemos la bola de cristal, ¿verdad? Y eso yo me resisto a hacerlo, a especular, sobre todo en situaciones tan difíciles como ahora sería irresponsable, más irresponsable aún. Pero si uno sigue tendencias y trayectorias y puede generar escenarios, que es como hacemos en ciencias sociales y ciencias políticas, podríamos al menos ver 2 grandes escenarios, a mi juicio. Uno, donde si hasta el momento no hemos llegado a una situación insostenible de gobernanza democrática, repito, donde ya ni siquiera el Estado o la institucionalidad pública es capaz de tomar decisiones, ya ni siquiera decisiones que sean legítimas o legitimadas por la ciudadanía, no, donde ya hay una parálisis, ¿verdad? Una atrofia completa en la dinámica de procesos de atención de demandas y apoyos y convertidas estas en políticas públicas, si llegamos ya a esa situación, es a mi juicio el camino más probable si mantenemos las tendencias y trayectorias que hasta la fecha hemos mantenido y que es evidente que han fallado. Einstein, me parece, ¿sí? Que es quien dice que no podemos esperar que la situación cambie si seguimos haciendo exactamente lo mismo. ¿Verdad? Entonces, eventualmente el camino hacia el precipicio es el camino si no modificamos la trayectoria de lo que hasta ahora hemos hecho. Pero yo quiero y debo, como ciudadano y también como científico social, ser responsable y prescribir que es el diálogo nacional genuino y urgente, ya usted lo dijo, lo dio a entender, ¿verdad? Que era además postergado desde hace mucho rato, ¿cierto? Esas medidas urgentes no se han tomado, pero es ya el momento para rectificar y para que todas y todos tengamos enormes dosis de, ya no solo de humildad, sino de inteligencia emocional, intelectual, de sensibilidad y humildad para darnos cuenta que todos también tenemos una responsabilidad. Perdón, no es primera vez que se dice, pero es bueno recordarlo. Finalmente, quienes toman decisiones por nosotros nos representan como sociedad. Si no nos gusta la presidencia de la República, si no nos gusta la Asamblea Legislativa, si no nos gustan las personas diputadas que están ahí tomando decisiones, si no nos gustan los gremios que dicen representarnos, sindicatos, cámaras, etcétera, es porque nosotros hemos sido hasta cierto punto cómplices y hemos dejado que esas personas lleguen a esos puestos de toma de decisión. Y lo que es más tétrico y quizás más difícil de reconocer es que las instituciones políticas son el reflejo de lo que somos como sociedad y eso muchas veces nos cuesta reconocer. Hay que empezar, ahora sí, si podemos pensar entonces en el mediano y largo plazo, a replantear la calidad de educación cívica, ciudadana y democrática que hemos tenido desde hace, ya yo tengo 51 años, pero probablemente desde hace más años, y que nos ha llevado a ser básicamente no ciudadanos, sino súbditos, ¿verdad? Y eso claramente en las sociedades ahora hipercomplejas, pluralistas, etcétera, es claramente un mal antídoto a la resolución de los problemas.
Don Rotzai Rosales es coordinador del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica y hoy nos estuvo acompañando. Muchísimas gracias. Recuerde que pueden repasar esta entrevista en nuestro canal de YouTube y también en el Facebook del Observatorio de Política Nacional y Fundación Acción Joven y Fundación Konrad Adenauer. Muchísimas gracias, don Rotzai, por este tiempo y de verdad que es muy valioso todos los aportes y análisis que usted nos brinda. Muchas gracias a ustedes y hay mucho trabajo que hacer. En el observatorio estamos a disposición también de escuchar todas las propuestas y sugerencias que desde la ciudadanía, no solo desde la comunidad universitaria, se nos generen y que nosotros podamos procesar y darle continuidad o seguimiento. Es un placer y un gusto. Muchísimas gracias, don Rotzai. Y de una vez doy el aviso para el próximo 22 de octubre, que vamos a estar con el próximo Políticas en Línea y precisamente hablando sobre este tema de la reactivación económica que anteriormente hablamos con don Rotzai. Para el 22 de octubre vamos a estar conversando sobre estos temas y próximamente le vamos a estar indicando quién estará acompañándonos en esta entrevista. Finalizamos y muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición número 15 de Políticas en Línea. Recuerde que les esperamos el próximo 22 de octubre. Que tengan muy buena tarde.